Días, estimados televidentes, les saluda el doctor Luis Farfán Falcón, abogado tributarista y de empresa, y el día de hoy en su segmento Poder Tributario vamos a tratar un tema de bastante interés y preocupación, no solamente para el Estado, sino también para las empresas, como es el caso de la formalización o formalidad tributaria. Para ello nos vamos a valer de algunas imágenes que van a permitir clarificar mejor el tema. Por favor, con la primera imagen. Muy bien, la siguiente. Perfecto. Recapitulando un poco el tema de la semana anterior, habíamos mencionado que existen dos grandes formas centrales como las que un empresario puede desarrollar actividad empresarial. O bien como persona natural con negocio, o bien constituido bajo una personería jurídica, como puede ser una SAT, una IRL, una SRL, o también residualmente será el caso de sociedades de hecho, es decir, sociedades de hecho que se juntan 2 o 3 o 4 personas, pero no llegan a constituir personería jurídica, es decir, les falta lo que es la formalidad registral. Pero muy bien, al margen de la forma en que uno adopte, por ejemplo, para desarrollar la actividad empresarial, obligación que es indiscutible y obligación general que debe cumplir todo empresario es el relacionado a la inscripción en los registros de la Administración Tributaria. Y para ello hay una imagen adicional que nos va a poder ayudar a clarificar este asunto. Siguiente imagen, por favor. Muy bien. Las administraciones tributarias, tanto la Administración Tributaria del Gobierno Central, representada por la SUNAT, como la Administración Tributaria Municipal, tiene una serie de registros. Y la importancia de estos registros es que no solamente le benefician al fisco en lo que se refiere al control tributario o a la fiscalización de las obligaciones tributarias, sino que la inscripción en cualquiera de los registros tributarios también beneficia al empresario porque le va a permitir, por un lado, poder determinar la deuda tributaria debida, es decir, cuánto es lo que tiene que pagar, ¿no? Cuánto es lo que tiene que abonarle al fisco, pero además de ello le puede traer una serie de ventajas empresariales o comerciales, como por ejemplo, podríamos señalar el caso de obtener financiamiento o créditos por parte de entidades de empresas financieras supervisadas por la SBS y no recurrir, por ejemplo, a la banca informal o a préstamos informales, ¿no? Y con ello ampliar la línea de negocio, con ello ampliar las actividades mercantiles y con ello, obviamente, incrementar la rentabilidad, que es el fin, básicamente, de hacer empresa. Otro ejemplo que podríamos citar al respecto de la ventaja de estar inscrito en los registros que tiene la Administración Tributaria puede darse en que actualmente el Estado, por ejemplo, tiene un programa de vender al Estado en el cual las pymes pueden participar en la venta del Estado, es decir, pueden ser proveedores del Estado. Para tal efecto, ¿no?, nos vamos a centrar en los registros de la Administración Tributaria, que son varios, ¿no? Por ejemplo, el Registro Único de Contribuyentes, que es el más conocido, pero además de ello, la Administración Tributaria tiene una serie de registros adicionales, como el registro de imprenta, el registro de empresas que comercializan insumos químicos controlados, el caso del registro de entidades donantes o perceptoras de donaciones, y así una serie de registros, ¿no? Pero nos vamos a focalizar en el Registro Único de Contribuyentes, que es uno de los registros más importantes que tiene la Administración Tributaria y que permite estas ventajas, no solamente para el lado del fisco, sino también para el empresario, como lo hemos comentado hace un momento. Muy bien, ¿cómo se inicia esta formalidad tributaria, ¿no? ¿Cómo se inicia la formalidad o la formalización tributaria? Pues bien, aquí hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de la empresa y quiere entrar al mundo de la formalidad tributaria, esto se va a producir inicialmente con la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes o RUC de la SUNAT. Esa es la llave de entrada que va a habilitar al ente empresarial a entrar a esta formalidad o formalización tributaria, y esto no solamente trae ventajas por el lado financiero, por el lado comercial, lado mercantil, de crecimiento de negocio, sino que también va a evitar que el contribuyente o el empresario incurra pues en infracciones y multas, cobro de tributos por haber realizado alguna actividad de carácter informal. A la par de ello, lo que debemos mencionar aquí es que el hecho de ser formal también nos da la posibilidad o nos legitima a solicitarle al Estado
el cumplimiento de políticas públicas eficientes. Vale decir, lo que podemos decirle o exigirle al Estado está bien, yo pago tributos, pero, ojo, Estado, tú también tienes que cumplir con políticas públicas como es salud, vivienda y seguridad ciudadana, que en estos últimos tiempos pues anda un poco en crisis, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se operativiza la formalidad tributaria? Es decir, ¿cómo me vuelvo formal? Básicamente, si soy, por ejemplo, una persona jurídica o una sociedad anónima cerrada, con el documento registral, uno acude a cualquier centro de atención al servicio al contribuyentes y se procede con la inscripción en el registro único de contribuyentes, vale decir el RUC, ¿no? Obviamente cumpliendo otros requisitos que son mínimos, porque el sistema tributario está tendiendo a ser cada vez más simple y a ser menos engorroso esta formalidad inicial, ¿correcto? Obviamente para esos casos se tienen que cumplir unos requisitos adicionales que son sumamente simples y los pueden encontrar en el TUPA, que es el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la SUNAT, que lo pueden ver en la página web de esta autoridad tributaria. Si soy una persona natural con negocio, los requisitos son aún más simples. ¿Por qué? Porque fundamentalmente le va a requerir el DNI de la persona que va a iniciar el negocio, ¿no? Y algún recibo de agua, luz o teléfono, etcétera, que acredite dónde va a ejecutar esta actividad empresarial, ¿no? Entonces, una vez que uno presente esta documentación a la autoridad tributaria, por favor, la siguiente lámina, en la autoridad tributaria va a expedir este documento que se denomina la ficha RUT. La ficha RUT podríamos mencionar que es como la partida de nacimiento tributario de la empresa. En esta ficha RUT se van a encontrar comprendidos, por ejemplo, la denominación o razón social, el nombre del representante legal, el número de establecimientos anexos, el domicilio fiscal, que es importantísimo, la actividad comercial y otra información como el número de accionistas y otra información relevante que permite a la autoridad tributaria identificar quién es la empresa, quién es el empresario, dónde lo ubico y quiénes son sus responsables en cuanto a la conducción de la empresa, ¿no? A la par de ello, además de despedirse este documento, que es la ficha RUT, que es el documento base, por decirlo de una manera, que reconoce lo que es la formalidad tributaria, la administración, en este caso la SUNAT, va a otorgarle al contribuyente la denominada clave SOL, que la clave SOL en términos simples y sencillos es un código de acceso electrónico, tan igual como un código bancario, y que debe ser cautelado por el administrado o por la empresa o por el responsable de los controles fiscales de la unidad empresarial, porque puede hacerse un mal uso de eso, tan igual como una clave bancaria, de una tarjeta bancaria. Entonces, este código que nos da la administración tributaria, que es la clave SOL, nos permite tener conocimiento de los actos que la autoridad tributaria nos pueda comunicar o además poder actualizar nuestra información, y ya vamos a hablar sobre ello también. La siguiente imagen, que para poder seguir con el tema. Muy bien, otra de las obligaciones fundamentales que debe observar todo empresario para evitar incurrir en contingencias, para evitar incurrir en errores, es el de la actualización de los datos que se hayan declarado inicialmente. No solamente porque el no actualizar los datos implica la comisión de infracciones, sino que la actualización de los datos permite que el administrado tenga pleno y absoluto conocimiento de cualquier acto que la administración tributaria pudiera comunicarnos. Entonces, no podemos andar a tientas, no podemos andar a ciegas respecto de cuáles son los actos que el fisco o la SUNAT nos pueda notificar como empresa y posteriormente tener alguna contingencia, como puede ser la cobranza coactiva, el embargo de nuestras cuentas, el embargo de propiedades, y nos tomó por sorpresa. Típico ejemplo, está el caso que una empresa se mude de domicilio, pero no lo comunica a la autoridad tributaria, es decir, no actualiza el dato. Y además de estar incurso en infracción, le van a seguir notificando actos en el anterior domicilio. Esta comunicación de actos en el anterior domicilio naturalmente no van a ser de conocimiento de la empresa. ¿Por qué? Porque no actualizó los datos. Y esto le va a dificultar, por ejemplo, ejercitar su derecho de defensa si le han puesto una multa, si le han notificado un requerimiento, o peor aún,
si está dentro ya de un procedimiento de cobranza coactiva que le perjudique justamente la buena marcha. Normalmente en estas situaciones el contribuyente o la empresa toma conocimiento de un acto cuando ya hay un embargo de por medio. Por eso es importante actualizar los datos, sobre todo el domicilio fiscal, por ejemplo, porque si no se actualizan los datos, al margen de la infracción en la que uno puede estar incurso, puede no tener conocimiento de estos actos. Entonces, mientras no se comunique la actualización del domicilio fiscal, entonces la SUNAT y cualquier administración tributaria, como puede ser un gobierno local, puede tener, no va como válido algún cambio que en los hechos se puedan haber realizado. Y más aún, lo que debemos mencionar aquí, otra importancia de la actualización de los datos y su relación con las notificaciones que viene realizando la autoridad fiscal, en este caso la SUNAT, es que actualmente, a raíz de las últimas modificatorias, sobre todo las que se han sucedido hace unas semanas y las que ya han venido hace años atrás, hoy por hoy la SUNAT está notificando actos administrativos a través del buzón SOL, es decir, a través del portal que tiene la Administración Tributaria, que es una plataforma electrónica con el cual se comunica con el contribuyente. Con lo cual, ¿qué venimos a decir? Lo que venimos a decir es que hoy por hoy ya no solamente estamos hablando de la notificación de actos tradicional, que era el papel que dejaban debajo de la puerta mediante correo certificado, por ejemplo, o la notificación a través de periódicos, sino que hoy la comunicación de los actos de la SUNAT se está realizando a través de esta plataforma que es el buzón o clave SOL, SUNAT Operaciones en Línea, que cada contribuyente tiene y maneja justamente con esa clave que mencionábamos hace unos momentos. Entonces, hoy por hoy es importante, incluso bajo sanción, que los responsables de los controles tributarios de las empresas, contadores, abogados, administrativos, etcétera, revisen diariamente este buzón SOL para ver qué comunicación nos ha cursado la SUNAT. Por ejemplo, en las últimas modificaciones de hace unas semanas, la SUNAT ahora puede notificar el inicio de una fiscalización. Es más, las fiscalizaciones ya pueden ser electrónicas. ¿Qué más nos puede notificar? Una comparecencia, una citación, el esclarecimiento tributario sobre alguna operación de la empresa. Entonces, si yo no respondo o no contesto, o no le digo a la administración tributaria, mira, esto ha pasado, evidentemente voy a estar en una situación de indefensión y naturalmente al desconocer no voy a poder ejercitar pues el natural derecho de defensa al que todos tenemos. Ahora, lo criticable aquí personalmente es que quizás esta medida ha debido ser de manera progresiva y no de manera general. Por una razón muy sencilla, la razón es que la realidad en Lima es distinta que la realidad en provincias. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que no tienen justamente el acceso a las tecnologías de la información. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, muy bien. Entonces, dicho ello, lo que debemos tomar en cuenta o evitar en temas de malas prácticas relacionadas justamente con el RUC de las empresas y con los datos que uno declara a la autoridad tributaria es, por ejemplo, una de las malas prácticas muy frecuentes es realizar actividad comercial, ¿no? Actividad comercial sin ser un ente formal. Ahí ya estamos siendo un informal totalmente, ¿correcto? Entonces, la primera obligación sabemos que es inscripción. La otra mala práctica y que es sumamente grave es evitar la compra de facturas, lo cual ya constituye no solamente un hecho que puede acarrear una infracción administrativa, sino también entrar ya al plano del delito tributario. Otra mala práctica frecuente que se debe evitar, que es declarar, por ejemplo, que yo ya no estoy realizando operaciones, pero sin embargo en los hechos sigo realizándolas. Entonces, ¿eso qué significa? Que le he mentido al fisco y soy un informal. Otra mala práctica que debemos evitar es el no declarar nuestros establecimientos anexos, como puede ser un depósito, un almacén, una sede productiva, ¿no? Etcétera. Otra mala práctica que también se debe evitar para evitar incurrir en delitos o infracciones administrativas tributarias es colocar o designar un domicilio fiscal de difícil acceso al control tributario. Es decir, un domicilio fiscal en el cual la autoridad tributaria no pueda realizar sus labores naturales de control, ¿no? Y otro
Otra mala práctica que también podemos mencionar está relacionada a la no actualización de los datos en los registros de la autoridad fiscal. Esto es importante, tómenlo bastante en cuenta, porque hoy las notificaciones de actos son de carácter digital, son de carácter electrónica, y estos datos deben efectuarse y deben actualizarse permanentemente, porque pueden además incurrir en infracciones. Por último, lo que debe mencionar es que el Estado no solamente debe quedarse en el hecho de que la simple inscripción ya implica la ampliación de la base tributaria, sino que la ampliación de la base tributaria debe ir de la mano con una serie de incentivos, es decir, incentivar que el informal se vuelva formal. Pero esto no solamente se puede realizar mediante la imposición de multas, sanciones, etcétera, o con el simple inscripción, sino con una serie de incentivos que el Estado, como parte de su política fiscal, debe realizar. Pues bien, el segmento ha quedado nuevamente corto. Me pueden contactar al 949-085-395, repito, 949-085-395, aquí en su segmento Poder Tributario, en nuestras páginas web o también en redes sociales. Nos vemos la siguiente semana en su programa Poder Tributario. Muy amables.